Zacarías capítulo 9 versículos del 9 al 17. Traducción lenguaje actual. Alégrate, bella ciudad de Jerusalén. Ya tu rey viene hacia ti montado sobre un burrito. Es humilde pero justo y viene a darte la victoria. Destruirá todas las armas de guerra y en todo Israel destruirá los ejércitos. Anunciará la paz en todas las naciones y dominará de mar a mar, del río Éufrates al fin del mundo. Yo hice un pacto contigo y lo sellé con sangre. Por eso rescataré a tus presos del pozo seco donde ahora están, y volverán llenos de esperanza a esas ciudades que parecen fortalezas. Si hasta ahora han sufrido, yo me comprometo en este día a hacerlos 2 veces más felices. Con los de Judá y de Israel destruiré a los griegos. Cuando dé la orden de atacarlos, sus flechas serán como relámpagos, y marcharé contra ellos como una tormenta del desierto. Yo mismo cuidaré de mi pueblo, así ellos destruirán las armas enemigas y ofrecerán un gran banquete para celebrar su victoria. Beberán hasta emborracharse, llenarán de vino sus copas, como se llenan de sangre los tazones que se derraman sobre el altar. Cuando llegue ese día, yo salvaré a mi pueblo, como salva el pastor a su rebaño, y cuando ya estén en su tierra, brillarán como las joyas de una corona. Qué maravilloso será ver a los muchachos y a las muchachas alegres, fuertes y bien alimentados.
El Señor es nuestro proveedor y con esa confianza, si en este tiempo quieres ofrendar o diezmar, lo puedes hacer en la cuenta de banco que aparece en pantalla. No olvides agregar 50 centavos para que el depósito sea identificado de nuestra iglesia. Para cualquier aclaración o envío del comprobante del depósito, escribe al correo electrónico meofrenda@puertadesalvacion.org.mx. Dios te bendiga. Para muchos esta semana es una semana extraña. Como lo dije en el video que salió el día de ayer, me parece que es una semana diferente. Diferente porque para muchos de nosotros la Semana Santa ha sido una semana que hemos celebrado y recordado dentro del templo. Pero ¿te has puesto a pensar que la primera Semana Santa no se realizó dentro de un templo? Se realizó en las calles, se realizó en algunas casas, fuera del templo, en palacios, pero incluso desde una cruz y en una tumba. Así que esta semana para nosotros es una semana que ya llegó. Algunos teníamos la esperanza de que estas restricciones sanitarias se resolvieran para estas épocas y sin embargo, no solo no se resolvieron, sino que han sido aún más estrictas. La Semana Santa llegó con todos los desafíos que eso implica. Lo cierto es que para nosotros como seres humanos, las crisis nunca llegan en un buen tiempo. Lo cierto es que nos asaltó el tiempo. Pero hay que recordar y hay que tener muy claro que a Dios nunca el tiempo le asalta.
El tiempo de Dios es un tiempo diferente al tiempo de nosotros como seres humanos. De hecho, me parece que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y aún el Nuevo Testamento, mucho de las palabras de esperanza y de las promesas del Señor están dichas en tiempo de crisis. Es por eso que durante toda esta semana vamos a revisar las promesas del Antiguo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento que se cumplen justo en esta semana. Y el día de hoy, Domingo de Palmas, iniciamos quizá con el texto más conocido del libro de Zacarías. Capítulo 9, versículos 9 y 10, que es la lectura que hicimos al principio y que va a aparecer aquí en la pantalla. Pero que te invito a que abras tu Biblia junto con tu familia para que puedas leer de primera mano lo que dice la Escritura. Lo que sucedía en la época de Zacarías es que el pueblo de Israel había regresado de la cautividad babilónica. Tenían como una primera tarea fundamental la reconstrucción del templo. Pero el problema no solamente era que llegaban deportados, sino que además tenían que reconstruir sus casas y reconstruir su vida. La situación económica, como ustedes se pueden imaginar, era una situación terrible. Pero además los vecinos no estaban de acuerdo en que el pueblo de Israel regresara para reconstruir la vida. Bajo esta circunstancia, el pueblo tenía una pregunta fundamental. ¿Qué sería del futuro? Como ustedes pueden imaginar, esta pregunta tenía que ver con muchas cosas de la vida cotidiana. Pero ellos pensaban fundamentalmente en qué pasaría con el futuro del pueblo de Israel, qué pasaría con el futuro de su fe, qué pasaría con el futuro de sus hijos, de sus nietos, con el futuro que tendrían como nación. Para ellos seguramente el tiempo había llegado de que las cosas ipso facto de una manera rápida pudieran reconstruirse. Sin embargo, el profeta Zacarías en el capítulo 9 les habla de una profecía, de algo que acontecería posteriormente. Versículo 9 dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Noten ustedes cómo el texto dice vendrá. ¿Cuánto hubieran anhelado el pueblo de Israel que en lugar de utilizar la palabra vendrá, se hubiera utilizado una palabra que signifique ya está aquí, ya vino? Pero la palabra es una palabra que dice vendrá a ti en el futuro. Esto señala el tiempo oportuno, porque desde la perspectiva de la Biblia, el tiempo de Dios es el tiempo oportuno. Pero noten cómo en esta oportunidad el rey, como se dice al principio, vendrá a ti. Que eso representa para nosotros una respuesta, una señal de humildad. Nosotros estamos acostumbrados a ir a la gente importante. La gente importante nos recibe. Pero la profecía dice que ese rey vendrá y ocupará su trono. Si él es el rey, entonces su humildad se manifiesta en que viene a su pueblo. Y el pueblo tendría que recibirlo. Este rey, dice el profeta Zacarías, vendrá de una forma humilde, cabalgando sobre una asna, sobre una bestia sencilla. No nos equivoquemos en la interpretación del texto. No porque el rey viniera en un asna significa que era humilde, sino que más bien está hablando del carácter de paz de este rey. Los reyes no solo usaban caballos, sino también podían utilizar animales como estos. Podían utilizar asnos, sobre todo cuando era un tiempo de paz. El rey que estaba en tiempo de guerra llegaba en caballo y un caballo armado. Pero el rey que estaba en época de paz podía llegar en un asno. Y eso significaba que había paz, no había necesidad de guerra.
Así que desde esta perspectiva y desde esta idea, lo que el profeta está diciendo es que no solamente habrá paz, sino que el carácter del profeta, del rey, sería un carácter de paz, sería un carácter pacífico. Vendría por un lado a establecer paz, pero por el otro lado vendría a establecer dominio. Lean lo que dice el versículo 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Lo que el texto está diciendo es que este rey tiene un carácter que tiene por lo menos varias cosas importantes, pero una de esas cosas importantes que está manifestando aquí tiene que ver específicamente con el hecho de que vendrá a gobernar de mar a mar, dice el texto, pero no solo de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Y este carácter de este rey es un carácter que tiene tres características fundamentales. Es justo, es salvador y proclama paz. La primera cosa que dice el versículo 9 es que él es justo. Y esta palabra, en este contexto, significa sabiduría con la cual se gobierna al mundo. Es decir, tiene que ver con la característica de un gobernante, con una característica esencial, no de imagen pública, sino una característica esencial donde dirige de la manera más conveniente. ¿No les parece que sería deseable que hoy todos los líderes mundiales fueran hombres y mujeres sabios, que sepan gobernar al mundo de manera conveniente, no con esta justicia que de repente pensamos, sino de manera conveniente? Porque hacer justicia y gobernar con justicia tiene que ver con rehabilitar al mundo. Y esta es la idea justamente del texto. Este rey que vendrá establecerá una justicia donde va a gobernar convenientemente a su pueblo. Y esta conveniencia va a rehabilitar y como consecuencia va a venir salvación y va a venir liberación. El gobierno conveniente nos va a traer la salvación y la liberación. Así que la profecía respecto al Mesías es que sería un rey justo, pero no solo justo, sino que traería salvación. Y la otra cosa que dice el versículo 10 es que proclamará paz. La palabra que se utiliza, seguramente muchos de ustedes la conocen, es la palabra shalom. Y esta palabra no significa ausencia de problemas, sino lo que significa es que vence las fuerzas opresoras. Que no hay guerra, que de ninguna manera existe la posibilidad de la guerra, sino de lo que realmente está proclamando es el bienestar total del hombre. No en la ausencia de dificultades, sino fundamentalmente el bienestar y la suma completa de todo lo bueno que enriquece la vida humana. La idea de la paz en el Antiguo Testamento y la paz que traería este rey no tiene que ver, como Jesús en algún momento lo dijo, con que no estemos en el mundo, sino estando en el mundo podemos experimentar el shalom, la paz, el bienestar que proviene de Dios. Esta promesa para la época del pueblo de Israel y en boca de Zacarías era una promesa fundamental y era una promesa esperanzadora para un pueblo que estaba sufriendo las consecuencias de regresar a su casa y de no tener absolutamente nada. Me parece que podrá ser una experiencia de muchos en los próximos meses. Pero la esperanza de que el rey viene en medio de crisis es una esperanza que hoy tiene que albergar en nuestro corazón el futuro. En la época de los discípulos, el cumplimiento se da justo en Mateo capítulo 21, a partir del versículo 1 al 11. Texto que nosotros conocemos como la entrada triunfal. Pero quisiera que supiéramos, y creo que lo sabemos, que la expresión entrada triunfal es el título que se le puso al texto. Me parece que no es la mejor posibilidad que tenemos para explicar el texto.
Porque si hablamos de entrada, Jesucristo nació en Belén. Y alguno dirá, bueno, esa no fue una entrada triunfal, pero finalmente fue su entrada al mundo. Él entró a este mundo siendo un niño. Pero no solo eso, sino que 30 años después inició su entrada al ministerio. Un ministerio que estaba marcado por el tiempo de Dios. En alguna ocasión su madre quiso adelantar los tiempos, ahí en el capítulo 7 de Juan, versículo 6, y Jesús expresamente le dijo, mujer, mi tiempo no ha llegado. En sus primeras manifestaciones de poder sanó a muchos hombres, a muchas mujeres, y les instruía específicamente, no le digas a nadie lo que he hecho. Porque Jesús en sus tiempos no venía él a ser un hombre espectacular o un hombre famoso. Algunos se han preguntado qué hubiera pasado si Jesús naciera en esta época. A mí me queda claro que Jesús no hubiera sido un youtuber ni un influencer. Jesús hubiera sido un hombre que esperaría los tiempos de Dios para manifestar la voluntad de Dios. Él ya había entrado en su nacimiento y ya había entrado en su momento ministerial para salvar al mundo. Me parece que podríamos hablar no de una entrada triunfal, porque para entradas triunfales los romanos eran especialistas. Es más bien su salida triunfal. Es el inicio, el Domingo de Palmas, el inicio de la salida triunfal, del momento en el que en la cruz muere por ti y por mí, y el momento en el que vence a la muerte, cuando va al Padre y sale de este mundo. Me parece que el Domingo de Palmas lo que nos recuerda es esa última etapa en la vida de Jesús que resume toda su vida, todo su ministerio y todo el plan de Dios. No obstante, se cumple la profecía. Vino el Rey, entró el Rey, vino humilde, siendo justo, siendo salvador, y vino específicamente montado sobre un pollino, sobre un animal de carga. Eso representaba, y lo lee el Evangelio de Mateo, como el momento en el cual se cumple esta profecía dicha más de 500 años justamente en Jesús, con las señales tan específicas que hemos revisado. Cuando el Señor se va, sus discípulos, a los que había llamado, entran también en crisis. Porque ellos pensaban que ese Rey Mesías verdaderamente iba a venir ahora ya a establecer justicia final. Y sin embargo, los tiempos de Dios no habían llegado. Quiero pedirles, por favor, que abran sus Biblias en Hechos capítulo 1, versículo 6 en adelante. Este pasaje es un pasaje sumamente interesante. Dice el texto: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Miren, pónganse en lugar de los discípulos. El Señor había muerto en la cruz, había resucitado y se los había regresado, y estaban en la intimidad con Él y le dicen: Señor, este es el momento en el cual vamos a haber restaurado absolutamente todo. Y la respuesta de Jesús en el versículo 7 es: ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que han visto, que ha sido tomado a vosotros al cielo, así vendrá como les habéis visto ir al cielo. ¿Se dan cuenta cómo los discípulos entran en crisis por esta situación? Porque saben lo que ha pasado y dicen: Señor, este es el momento.
Y Jesús dice, no les toca a ustedes saber el tiempo. Lo que les toca a ustedes es ahora ir al mundo y predicar el Evangelio, ser testigos del mundo. Y en ese tiempo, en ese momento, es tomado hacia arriba, es llevado al cielo y desaparece de su vista. Pero la palabra de los varones que aparecen junto a ellos es la palabra más importante que me parece hoy tendría que traer la esperanza. Ese Jesús que ha salido del mundo, ese Jesús vendrá. Y esa venida sí será una entrada triunfal. Porque en esa venida sí vendrá como rey. Y sí vendrá a establecer su gobierno absoluto. Y sí vendrá a establecer la justicia total y la paz absoluta que hoy nosotros necesitamos. ¿No te parece que sería maravilloso que viniera hoy? ¿Que se cumpliera hoy el tiempo? Pero nosotros no sabemos los tiempos ni las sazones. No sabemos cuándo ha llegado el tiempo, cuándo es el tiempo del Señor. Pero Él vendrá y vendrá como Señor. Así que al saber esto, lo que nosotros bajo la circunstancia que hoy vivimos, que viviremos más adelante, lo que nosotros tenemos que recordar es que Él es el Señor, que Él viene. Y esta profecía, lo que nos tiene que traer al corazón y a la mente es la esperanza de que el tiempo vendrá y que toda esta circunstancia se acabará y habrá un momento en que habrá justicia, habrá salvación, habrá libertad, habrá paz absoluta y el shalom que proviene de Dios. Esta palabra de esperanza, amado hermano, esta palabra de esperanza, amada hermana, es una palabra que tendría que llenar hoy nuestro corazón. Donde el aleluya y el hosana tendría que brotar de manera natural de nuestro corazón hacia nuestros labios y tendría que llenar nuestros pulmones y tendría que llenar nuestros oídos, pero sobre todo satisfacer el corazón. Un corazón que seguro está cansado. Un corazón que se pregunta, ¿qué va a ser del futuro? El futuro está en las manos de Dios. Los tiempos están en las manos de Dios. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Creer justamente lo que dice el Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, que era, que ha de venir, el Todopoderoso. Esta crisis que hoy vivimos no es ni la primera ni la última que tendremos. Hoy las circunstancias que vivimos cada uno de nosotros, son circunstancias extraordinarias. Pero en esas circunstancias extraordinarias, la voz de Dios nos sigue diciendo, ten tranquilidad, yo vengo, yo entraré triunfalmente. ¿Esperas a Jesucristo? ¿Crees verdaderamente que Jesucristo vendrá? Si lo crees de todo tu corazón, entonces espera pacientemente, porque la esperanza está puesta en Él. Que el Señor nos bendiga.
Bendito Señor, en esta tarde, aquí en nuestros hogares, cada una de nuestras familias, tu iglesia se ha reunido, Señor, para honrar y glorificar tu santo nombre. En el primer domingo que celebramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, nos podemos unir al coro de voces, adultos, hombres, mujeres, niños, quienes gritaban y te honraban, Señor, con mantos, con palmas, con ramas, y diciendo, Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hoy nos unimos a este coro que en el cielo te alaba. Hoy nos unimos al coro en el mundo entero que honra tu nombre. Nos unimos al coro que por generaciones se ha cantado y celebrado la entrada de Jesús a cumplir una tarea, una misión que había sido trazada por tus voceros, por tus profetas. Gracias, Señor, porque se ha cumplido esta tarea y ahora también reconocemos que se ha cumplido una tarea y una entrada en nuestros corazones. En esta tarde, Señor, descansamos en ti. En esta tarde suplicamos, Señor, que solo nos quede el pensamiento y la idea del amor por el cual, oh Dios, tú tuviste por nosotros y enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por este día en el que podemos honrar y glorificarte. Y gracias porque hoy cada quien en nuestras casas podemos meditar y podemos gozarnos, Señor, de la bendición de ser bendecidos por ti. Así terminamos este día. Así concluimos nuestras labores de este día y lo hacemos descansando en ti, en Jesús y en tu obra por nosotros en la cruz. Gracias, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que tuvimos de, como familias, como iglesia, estar en diferentes lugares, pero siempre unidos por el mismo Espíritu, tu Santo y Divino Espíritu que nos convoca, nos congrega y nos anima a seguirte dando honra y gloria. Bendice a tu pueblo con paz. Lo imploramos, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. En Dios haremos proezas.